El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Me quejé por no poder dormir 10 minutos más, olvidando a quienes darían todo por tener su cuerpo sano para poder levantarse. Me quejé por tener que levantarme a trabajar, olvidando que muchos no tienen trabajo para llevar el sustento a su familia. Me quejé porque mi madre me reprendía cuando millones quisieran tenerla viva para abrazarla. Así es la actitud muchas veces de nosotros. Somos un poco desagradecidos. Espero y esperamos que usted no cometa el mismo error. Amén. Dios les bendiga, amados oyentes de Eleva tu Visión. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, dando la gran bienvenida a nuestro amado hermano Walter Heidenreich. Walter, otra vez, qué bueno que estás en Eleva tu Visión. Qué bendición estar contigo y con esta hermosa audiencia, compartiendo del Señor y aprendiendo juntos, hoy con un tema muy práctico para todos nosotros acerca de la gratitud. Amén. Fíjate que yo creo que todos los oyentes, desde el momento que oyeron que tú empezaste con esa introducción, ellos dijeron, ese es el estilo del hermano Walter Heidenreich, aquel argentino amigo de Sinaí que visita ocasionalmente Monterrey. Para quienes no saben, el hermano Walter es pastor de la iglesia Nazaret en la ciudad de Guatemala. ¿Cuántos años tienes ya de estar ahí, hermano? Como 15, 16. 16 años. Uh-huh. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos 14 de conocernos. Así es. Desde fines de 2010. Así es. Qué bendición. Así es que, hermano, por favor, explícanos qué es lo que ves en las Escrituras acerca de la gratitud. Bueno, cuando miro mi vida muchas veces no soy agradecido como veo que Dios pide que uno sea. Dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20, y quiero pedirte que lo leas. Ajá, dice Efesios 5, 20. Ay, le voy a dar énfasis a esto. Dando siempre gracias por todo. Wow, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre por todo. Siempre por todo. Claro, muchos de nosotros somos agradecidos por muchas cosas, ¿no? Por ahí, por la salud, o porque alguien hizo algo a favor de nosotros, o por un día que podemos disfrutar, o por alguna bendición. Digamos que cada mes o cada quincena que recibes tu cheque, tu salario, tu nómina, tú dices, ay, gracias, Señor. Exactamente. Ay, es una bendición muy obvia, ¿verdad? Exactamente, pero tú leíste dando gracias por todo, siempre. Por todo. O sea que tenemos que ser agradecidos en todo momento y en diferentes circunstancias. Amén. Pero quisiera que comenzáramos a meditar un poco en una historia muy conocida del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas, y usted, estimado oyente, se acuerda cuando habían 10 personas muy enfermas en aquella época que se acercan a Jesús? Estos leprosos. 10 leprosos. 10 leprosos que ellos tenían que permanecer lejos de la gente, con un montón de situaciones que tenían que cuidarse. Eran ahí sí que proscritos por la sociedad, ¿verdad? Totalmente. Vivían en las afueras de la ciudad. Así es. Y si veían que se iba acercando hacia ellos una persona sana, ellos tenían que gritar en alta voz para advertir que ellos eran leprosos y que no podían acercarse. Exactamente. Por eso la historia dice que de lejos Jesús los trata, ¿no? Y obviamente ellos habrán gritado, pidiendo ayuda, en fin, pero de lejos. Y Jesús les da una orden a estos 10 leprosos. Regresen al sacerdote, porque era un ritual que tenían
que el sacerdote en aquel entonces los declaraba sanos, como que les hacía un chequeo médico, ¿no? Ujú, ujú. El sacerdote no curaba, no sanaba, pero sí declaraba que eran sanos cuando eran sanos y podían reintegrarse a la vida social con el pueblo. Sí, todo eso había quedado declarado, detallado en la ley de Moisés. Había ciertos pasos que seguir. Exactamente. O sea que Jesús estaba dándoles la instrucción. Miren, cumplan con lo que tienen que cumplir. Exacto. Pero tienen que ver que ya van a quedar sanos, ¿verdad? Exacto. Sí. Y lo interesante es que Dios los sana. Ajá. ¿Y cuántos regresan agradecidos y le dicen a Jesús que están agradecidos? Uno. El 10% del total. Y posiblemente es un buen número para pensar en nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente es agradecida hoy en día? La mínima parte. Porque siempre encontramos razones para no ser agradecidos, ¿verdad? Pero el que regresó a dar gracias hizo bien, y hay una nota allí del Evangelio de Lucas. Ujú, El que regresó era samaritano. ujú, O sea, ujú, era alguien no bien visto por los judíos. Y ujú. Lucas hace esa aclaración, ¿no? Que ese hombre, que no era bien visto, que era un pagano, un samaritano, tuvo la actitud correcta. Mira, yo sé que queda fuera del espectro de este programa, pero el buen samaritano, ¿te acuerdas la Sí, sí, historia del buen sí. samaritano? Sí, sí, sí. También es otro samaritano que actuó correctamente Exacto. como debían actuar los judíos, los Exacto. israelitas correctos, Exacto. pero no lo hacían. Pero no lo hacían. En cambio, estos dos distintos samaritanos, Claro. ellos mostraron una actitud de cumplir, Exacto. Sí, acción de cumplir. sí. Una acción de cumplir. Mm. Muy interesante. Ujú. Posiblemente los otros 9 estaban muy contentos, fueron con el sacerdote dijo, ustedes están sanos. Ajá. Pero el énfasis allí del Evangelio es que se exalta la actitud del que vino agradecido. Ujú. A mí me encantó cuando estábamos platicando de esto, camino para acá, y tú decías, tal vez ellos dijeron gracias. Claro, De alguna manera en su corazón había gratitud, pero no regresaron a dar gracias. Exacto. Eso solo el samaritano lo hizo. exacto. Y Lucas enfatiza eso y exalta y alaba esa actitud de dar Ujú. gracias. O sea, cuando este mes de noviembre Ujú. en Estados Unidos se va a celebrar Thanksgiving. Ajá, Y este programa, si usted lo va a estar oyendo, amado oyente, va a ser en noviembre, cuando viene Thanksgiving, el último jueves del mes. exacto. Y en Thanksgiving dice thanks, que es gracias, y giving es Ajá. dar. Y este leproso, Ajá. este único leproso, el samaritano, él fue el único que dio, Exacto. que expresó Sí, gracias. Claro, porque dar gracias, Thanksgiving, es una acción. Ajá. Y fue el samaritano el que hizo la acción Ujú. de dar gracias. Ujú. Y obviamente el modelo para nosotros, ¿no? Que tenemos que ser personas que también seamos agradecidos, pero que demos gracias. Mira, ahora sí quiero mencionar algo de la historia, porque Jesús mismo pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, Ajá. sino este extranjero? O sea que con las acciones de gracias, nosotros últimamente estamos dando gloria a Dios. Exacto, claro. Y si no vamos a dar gracias, no Claro. estamos glorificando a Dios. Exacto, porque Él nos pide en muchísimos textos de la Biblia que seamos gente agradecida, como el texto que leímos al Ajá. inicio, ¿no? De Efesios 5. donde Dios dice que seamos agradecidos siempre. Wow. Principalmente cuando algo bueno sucede, obviamente, ¿no? Sí, pero como que a veces cuando algo bueno sucede, nosotros casi siempre damos gracias. Exacto. Así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ajá. Siempre damos gracias cuando cosas buenas suceden, pero también hay que dar gracias cuando suceden o cuando hay batallas, dificultades, difíciles esto. Ujú.
pero la Biblia nos pide que demos gracias en todo momento, en todo tiempo. ¿Tú recuerdas la historia de Daniel en el Antiguo Testamento? Hay varias historias. A ver, ¿será la del Foso de los Leones? Sí, la del profeta Daniel antes de, Ok. de todo lo que le sucede allí en Daniel capítulo 6, Ok. cuando el rey Darío quiso matar a todos los que pidan algo que no sea a él. Y esto Darío tomó la decisión por instancias de gente malvada Exacto. que estaban en su gobierno. Sí, sí. Y dice algo en Daniel capítulo 6, Ujú. versículo 10, que él estaba en un problema serio. Su vida corría peligro. Ujú. Y Daniel miren lo que 6:10. dice. Sí, Sí, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ajá. Interesante, porque su vida corría peligro y él daba gracias a Dios. ¿Qué pasa si hoy en nuestros países el gobierno firma un decreto o Ajá. establecen una ley Ajá, que nos persiguen o que hay que cerrar los templos ajá. o la libertad de culto se nos prohíbe? ¿Qué hacemos? Damos gracias. Wow. Qué difícil, ¿no? Pues mira, sabemos que en esos tiempos, porque Daniel, sus amigos eran cautivos en reinos que no eran piadosos, no tenían un corazón para Dios, Sí, sino que eran reinos de este mundo, servían a sus dioses y perseguían a todos los que no amaran a sus dioses. ajá, ajá. Entonces, no es cuestión de que nosotros digamos, ay, es que era un buen rey que amaba a Daniel. No, todo ese reinado Sí, era malvado. Y aún así, en medio de eso, del corazón de Daniel surgía sí, gracias a Dios. sí. Pues no dice por qué daba gracias. Quizás daba gracias porque confiaba que Dios iba a responder, Sí, que Dios iba a sí. dar la salida. Pero lo importante es que daba gracias, ¿no? Pero sí dice como solía hacerlo antes. Sí, O sea que la actitud de dar gracias, orar a Dios y dar gracias, era parte de su vida diaria. exactamente. Y luego viene algo negativo y él siguió dando gracias. Exacto, interesante, ¿no? Su actitud era esa, que no iba a cambiar por las circunstancias, ¿verdad? Ujú. Me estoy acordando de otra historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Ok. en el versículo, creo que es el 41, Hechos 5, 41, Ok. donde allí se habla de Pedro. Ujú. Y allí en Hechos 5 le dan una golpiza a Pedro. Ajá. Y dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por afrenta por causa del nombre. Sí, esta es una actitud de agradecimiento, ¿no? Con gozo, con alegría, porque Wow. sufrieron por el Señor, ¿no? Ahora, entonces, hermano José, la gratitud no es una opción para nosotros, No, no, no. es una obligación, ¿no? A la luz de lo que hemos leído. Exacto, es obediencia. Dios dice que seamos agradecidos. Hubo una mujer que hace mucho tuvo un accidente que quedó parapléjica. Tú has leído de ella, Johnny Tada. Johnny Erickson. Ajá. Fíjate que ella publicó su historia, su autobiografía. Yo era un niño cuando la leí. Ajá. Johnny Erickson. Ajá. Y de ahí ella se casó con, creo que es japonés, y es Johnny Erickson Taeda o Tada. Ajá. Ajá. Conozco la historia. Impresionante. Parapléjica. Sí. De por vida, ¿verdad? Sí. Ella dijo esto o escribió esto. La gratitud no es una opción, es cuestión de obediencia. Y ella, parapléjica, fue
la que dijo esto. Así que, O ¿cuánto más espera de nosotros esa actitud, verdad? Bueno, sí, pero visto desde ese punto de vista, claro, es obedecemos las instrucciones de Dios a través de sus siervos. Exacto. Entonces, hay que ser agradecidos continuamente. Cuando nos va bien, cuando hay peligros. Es difícil decir esto, ¿no? Cuando las cosas no están bien, también hay que dar gracias. Amén. Y dar gracias a Dios por lo que Él va a hacer, aunque uno no lo vea, por la esperanza que viene, ¿verdad? Ujú. Y esto va en contra de nuestra naturaleza, porque por naturaleza el ser humano no es agradecido. Ujú. Pero el Espíritu Santo gobernándonos, guiándonos, va a empezar a producir esa actitud de agradecimiento que glorifica y honra a Dios, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Ujú. Que la gratitud glorifica a Dios. Fíjate que, solo para seguir resaltando la importancia de la gratitud, si regresamos a Lucas 17, en donde está el pasaje ese de Jesús y los leprosos, al finalizar eso, que Jesús dice, no hubo quien regresara sino solo este, para glorificar a Dios, Ajá, viene y le dice, vete, tu fe te ha salvado. ajá, En otras palabras, el fruto de esa acción, Jesús vio fe, ajá. y gracias a esa fe, ese samaritano fue salvado. Ujú. Sí, Entonces, hay mucho en juego. exacto, Es muy grande el beneficio de que nosotros seamos agradecidos. exacto. Pablo habla de esto en el Nuevo Testamento, Ujú. en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Muy bien. Pablo está casi al final de esta carta y da un consejo y una orden, ¿no? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, es lo mismo o muy similar a lo que dijo en Efesios, Mm. el texto de Efesios que leíste al inicio, Ujú. dar gracias en todo. Ujú. Ahora, nota, hermano, que Pablo, primero el texto que leíste en Efesios, le escribe a la iglesia en Éfeso, ahora a la iglesia de Tesalónica, Ujú. y le dice lo mismo, dad gracias en todo. O sea, Pablo tenía esa actitud. Y podríamos leer también en Filipenses, Pablo habla de lo mismo, ¿no? O sea, Pablo escribe y pide, den gracias, den gracias, den gracias. Y también aquí agrega, esta es la voluntad de Dios. O sea, Wow. Pablo está convencido que Dios quiere que seamos agradecidos. Quiero añadir algo. En programas anteriores de Eleva tu Visión, hemos señalado un detallito en donde dice dad gracias en todo, porque en algunas versiones en inglés dice dad gracias en todas las circunstancias. Ajá, Y de veras, al decir todas las circunstancias, no hay nada que escape a todas las circunstancias. exacto. Entonces, si damos gracias en todo, en todas las circunstancias, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios para con nosotros. Ujú, Lo que Dios quiere de nosotros, exacto. nosotros lo estamos cumpliendo. Así es. Y es interesante que la palabra agradecimiento o gracias o derivado de esta palabra se encuentra muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Muchísimas veces. Cuando Pablo le escribió a los de Éfeso, lo mismo dice en Efesios 1:16, aquí escribiendo esto en Filipenses 4:6, también en Colosenses, a la iglesia de Colosas, capítulo 2, verso 7, Pablo dice que abundemos con acciones de gracias. O sea, Wow. en Colosenses 2:7, es interesante que a los diferentes libros o iglesias, Pablo les da la misma orden, ¿no? En Colosenses, no sé si tienes Sí. capítulo 2, verso 7. Ok, dice arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias, Sí, abundando. abundando. Y puedes leer el siguiente capítulo, capítulo 3, Ujú. verso 17. Dice 3:17 de Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Exacto, dando gracias. Todo lo que hacemos, hablando, acciones. Ahora notamos que prácticamente en todas estas cartas, Pablo está diciendo, entre tantos consejos y cosas que dice, siempre dice, den gracias por todo. En medio de cualquier enseñanza, Sí. den gracias por todo. Sí, interesante, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos a Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre todos, porque tu amor constante es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y que tu gloria
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Walter Heidenreich. Ay, hermano Walter, está precioso lo que estamos viendo escrituralmente, los distintos ángulos, distintas aristas de lo que Pablo quiere que entendamos, porque lo ve en prácticamente todas sus cartas, es lo que nos estás haciendo ver. ¿Qué Sí. más nos dice? Sí, interesante lo que dice Pablo, ¿no? Antes de volver a mencionar lo que dice Pablo, me estoy acordando de lo que David dice en tantos salmos, Ujú, donde él habla que también demos gracias, ¿no? ujú, Entren por sus puertas con acción de gracias. ujú, ujú, Y muchos salmos que él nos invita a dar gracias a Dios, ¿verdad? ujú. Era Bueno, una actitud. lo que pasa de- es que estás mencionando cosas bien pesadas, ¿verdad? Porque ¿de qué nos habla entrar por sus puertas? Que realmente estamos entrando a su ciudad, estamos entrando a su presencia. Ujú, Y si no tenemos acción de gracias, no hay acceso a su Claro. presencia, a su reino. claro. O sea, es vital para Vital. entrar. No podemos entrar con quejas. Ay, no, No podemos entrar ante su No. presencia con ingratitud, con quejas, lo cual vemos todos los días en los medios de comunicación. Quejas aquí, Sí. quejas allá, en Sí. los noticieros, las redes sociales, la televisión, las radios. Quejas continuas. Y así es el Ajá. ser humano, ¿verdad? Bueno, acabas de mencionar una palabra, ingratitud. Fíjate que yo creo que en la gente de habla hispana, como que hemos perdido el verdadero significado de la palabra ingrato. Ujú. Porque nosotros pensamos en alguien mala gente, decimos, ¡ay, qué ingrato! Ajá. ¡Ay, qué mala gente! Ujú. Es lo que queremos dar a entender. Pero realmente el significado de ingrato es que no tiene gratitud. Claro, Entonces, cuando digamos, yo no quiero ser ingrato, es porque yo quiero ser agradecido, claro, no claro, un ingrato, claro. ¿verdad? Sí. Estoy pensando cuando acepté a Cristo como mi Salvador, Ujú. em, porque la naturaleza del hombre no es ser agradecido, No. es todo lo contrario. Ajá. Y al aceptar a Cristo, no se produce algo como por magia, que enseguida uno empieza a ser una persona agradecida. Ujú. Uno tiene que aprender a ser agradecido. Si no, Pablo no diría Ajá. los consejos o las órdenes, sean agradecidos, sean agradecidos. Por eso lo repite tanto. Lo repite, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que aprender. Y creo que una clave para eso es nuestra cercanía con el Señor. O pensar de dónde nos extrajo, de dónde nos Wow, sacó la vida wow. eterna, ¿no? Pensar en la eternidad. Y me estoy acordando de un texto que Pablo escribió en Colosenses. Ujú. Si lo puedes buscar, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que hablan precisamente Ok. del fundamento de donde brota la gratitud. Oh, ay, qué lindo. Pero me impresiona eso de que pensemos de dónde es que Dios nos sacó. Y creo que este versículo trata de esto. Exacto. Ya habíamos leído el 7, pero unamos las ideas, el contexto, 6 y 7. Por tanto, Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, en otras palabras, la salvación, Ujú. andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Exacto. Ujú. Ahí en el versículo 6 habla que hemos recibido a Cristo, de la manera en que recibimos a Cristo. Y Ujú. tú recuerdas, y usted, estimado oyente, el texto allí en Efesios 2, 8, cuando Pablo Porque dice, por gracia. ajá, por Ajá. gracia, ¿no? Somos salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios. Ujú. O sea, no hicimos nada para recibir la salvación. Un regalo total. Un regalo. Entonces Pablo aquí dice en el verso 6 que pensemos cómo recibimos la salvación. Un regalo. Por lo tanto, tengamos gratitud. A ver, hermano, solo una cosa. ¿Tiene algo que ver
gracia con Exacto. gratitud. Exactamente. Toda la razón. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la palabra gratitud viene de la misma raíz que la palabra gracia. Ujú, ¿Sí? Es la misma raíz. La palabra gratitud, lo repito, viene de la misma raíz que la palabra gracia. ujú, Cuanto más experimentamos la gracia de Dios o estamos conscientes que la salvación es por gracia, entonces más agradecido vamos a estar. ujú, ujú, ¿Sí? Entonces, noten la relación de la manera que recibimos a Cristo por gracia. ujú, Entonces tenemos que ser agradecidos. ujú, Quizás alguno de nosotros es salvo por 5 años, por 10 años, pero no nos olvidemos, fuimos salvos por gracia. El Señor Jesús hizo la gran obra en la cruz. Eso nos tiene que impulsar y ser como la gasolina, el combustible, ujú, para que ujú, tengamos esa actitud, ese fruto del agradecimiento ujú. en nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Es un regalo, Ujú. es por gracia. Como cuando alguien le da un regalo a otra persona hoy en día. El que lo recibe nunca pregunta, oye, ¿cuánto pagaste? Sino que lo recibe con gratitud Ujú, y da gracias, porque es un regalo. ujú. La vida eterna es igual. Hemos recibido esa gracia, la salvación. Entonces tengamos gratitud. Fíjate que pues yo no he hecho un estudio etimológico de esas palabras, pero se me hace que podemos añadir que tienen un origen común la palabra gratis o gratuito, Ajá. de gratia o de gracia, Ujú. porque gratis es que no cuesta nada, ¿verdad? Te lo Exacto. regalan. Exacto. Y así es la Exacto. gracia de Dios, es Así. gratuita. Es gratuita. Mm, Entonces cuando pensamos más en lo que Dios hizo, en la salvación, en los dones espirituales que Dios nos da, en la paz que recibimos de Él en nuestro corazón, en fin, tantas bendiciones que a veces en este mundo lleno de problemas y dificultades no nos acordamos. ujú, Si no nos acordamos, si no nos detenemos a pensar lo que Dios hizo, cómo somos receptores de esa vida eterna, ujú, entonces empieza a surgir más la ingratitud. Pero cuando nos detenemos en el día y pensamos lo que Dios hizo, la vida eterna, la salvación, los dones espirituales, las bendiciones, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, de escuchar este programa o de abrir la Biblia, tantas bendiciones, empieza a surgir más la gratitud. Aunque hayan problemas, ujú. aunque hayan dificultades, pero seremos menos desagradecidos o ingratos. Fíjate que los salmos hablan acerca de que nosotros tenemos que contar. Ajá. Y dice, porque son innumerables sus Ajá. misericordias. Ujú. Entonces, creo que sería un buen ejercicio ponernos a repasar de cuántas maneras me bendice Dios cada día. Cada día. Y eso va a ser, como dices tú, que crezca nuestra gratitud y disminuya nuestra ingratitud. Exactamente. ¿Verdad? Yo les digo a nuestros hermanos, consideremos, volviendo de dónde nos sacó Dios, veamos aquellas personas con quienes nosotros crecimos, desde niños, jóvenes, con quienes caminábamos, y veamos si ellos no tienen a Dios en sus vidas son un desastre. Pero nosotros, gracias Sí. a que Dios tomó control de nuestras vidas, Sí, nuestras vidas están llenas de bendiciones. totalmente. Cuando yo voy a Argentina, Ujú. a mi pueblo, y ¿Cómo se llama tu pueblo? San Antonio, Ujú, cuando voy y veo mis contemporáneos ujú. que hicimos junto a la primaria o la secundaria, mis contemporáneos sin Cristo, me da lástima. Lástima. Vidas destruidas, Eran las palabras que yo iba a decir. familias destruidas. Algunos ya fallecieron Ujú, por malas vidas, ¿no? ujú. Te lo creo. Pero qué tristeza. O sea, teniendo todas las opciones sin límites que tenemos con Dios, no han aprovechado. Pero mira, no han sido gente agradecida.
o burlones de los que éramos cristianos. Ujú. Pero Dios es justo. Dios mira. Él no puede ser burlado. Lo que el ser humano siembra, se cosecha, ¿verdad? Ujú. Dice la Biblia en Gálatas. Ujú. Y que aprendamos a meditar, ¿no? No solo ser tan influenciados por lo que se escucha hoy en día, Ujú. sino pensemos en Dios, meditemos Ujú. en su palabra. Entonces eso nos da una perspectiva correcta que en medio de los problemas y dificultades, gracias a Dios. Ujú. Te quiero contar, la semana pasada, antes de venir, hay un hermano querido en nuestra iglesia, muy querido de nosotros, un buen hermano que sirve en la iglesia, tiene su negocio propio. Y le pregunté, le mandé un mensaje, le pregunté, ¿cómo está? ¿Cómo va tu semana en tu trabajo? Me dice, con mucho tiempo libre, con poco trabajo. Pero No había muchas ventas. no había ventas. Pero gracias a Dios por todo, me puso. Y eso me impactó, porque la actitud normal es quejarse. Ujú. Y Ujú. él me pone, gracias a Dios por todo. No te dijo pues las medidas de este gobierno, Nada, porque ni el clima, ni Ajá, todo, ¿no? Porque ajá. estaba lloviendo, Ajá. porque tiene un taller mecánico, ¿no? Y estaba Ajá. lloviendo. Entonces le escribí un par de cosas para animarlo y a veces me pone, porque ya me lo ha dicho antes, qué bueno que no hay trabajo, porque podemos limpiar el negocio, me pone, o podemos barrer, o podemos Ujú. hacer otra cosa. Pero una actitud de agradecimiento, diferente al promedio de la gente. Ujú. Ujú. Y creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, Amén. en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ¿no? Gracias, Dios. Y ya va a pasar el problema. En Ujú. algún momento va a pasar. Ujú. Puede ser en un día, pero puede ser en un año. Pero en la eternidad no va a haber Ujú. más lamento. Ujú. Va a ser gratitud y gozo para siempre. Pues mira, acabamos de pasar una pandemia. Bueno, ya hace 3 años y pico, ¿verdad? Pero muchos se vieron afectados en la pandemia. Si tenían negocios, si tenían sus empleos, les fue duro. Aquí en la iglesia no podíamos reunirnos por muchos meses. Ahí en Guatemala Igual. era más estricto todavía. Pero en medio de todo, damos gracias a Dios porque los que sobrevivimos y estamos vivos, el Señor ha bendecido. Claro. Dios ha bendecido. Sí. Mira, yo te quería pedir un favor. Si puedes tú contarnos algo de la gratitud en tu corazón para la hermana Delia Heidenreich. Interesante, ¿no? Así rapidito. Bueno, nos bendijiste bueno, contándonos esa historia. Bueno, brevemente, que en mi corazón y el de mi familia hay gratitud a esta hermana que ya falleció hace unos 2 o 3 años. Ella falleció como a los 75 años de edad. Tenía unos 20 años más que yo. Cuando me convertí a Cristo la conocí, aunque éramos primos, pero yo la conocí realmente cuando me convertí a Cristo, a los 20 años más o menos. Ella ya era cristiana. Ella ya era cristiana, tuvo un problema en los pies de nacimiento, poliomielitis, no Ujú. podía caminar y se pasaba el tiempo ella en su casa, ¿no? Pero una hermana de fe, una hermana muy linda, y desde el momento en que Dios llamó a mi vida para salir del país y dedicarme al ministerio, ella me estuvo apoyando siempre y motivando a otra gente. Pero fue por instancias de ella que asististe a un congreso de misiones o de algo así, ¿no? Exacto, y ahí fue cuando Dios tocó mi corazón para salir del país. Pero desde que yo me convertí, me acuerdo perfecto, la visité y ella me dice, mira, sería bonito hacer un estudio bíblico aquí en la casa con unos hermanos cada semana, me acuerdo, los días martes. Entonces nos inscribimos a un curso por correspondencia en aquella época y como por 2 años y medio nos juntábamos y estudiábamos con estos hermanos, ¿no? Y una amistad muy linda y gracias a Dios, pero ella, a pesar de su limitación física, una hermana que amaba a Dios, y doy gracias porque Dios la usó para animarme y para juntar las ofrendas para que yo saliera de misionero de Argentina y para mover a gente para orar, y lo hizo fielmente por más de 3 años.
Y mantuvimos la comunicación y la relación, y siempre que íbamos a Argentina, íbamos a visitarla, o yo iba a visitarla, ¿no? Pasábamos lindos momentos. Ahora, hace unos años falleció, pero en mi corazón hay gratitud por la vida de ella, porque fue el instrumento que Dios usó Ajá. para que yo amara más a Dios, porque nos juntábamos a orar, a estudiar la Biblia, a tener largas conversaciones y compartir momentos juntos. Ujú. Y fue un modelo para Ujú, mí, un modelo de persona, ¿no? Y yo siempre le decía, siempre gracias por todo, esa Ujú. actitud con ella, que seguramente muchos de ustedes deben tener gente a quienes le pueden dar gracias. Sí, sí. Y hay que hacerlo, ¿no? Eso fue lo que a mí me animó cuando estábamos conversando de eso, Mirna, tú y yo. Y mira, si hermanos de la Iglesia Nazaret van a estar escuchando este mensaje, yo les quiero decir, den gracias a Dios por la vida de la hermana Delia Heidenreich. Así es. Porque gracias a ella, a sus oraciones, a su dirección contigo, Sí, es que tú sí. tomaste varios pasos hasta que finalmente llegaste a Guatemala. Sí, sí, es interesante, ¿no? A propósito, como un paréntesis a esto de la gratitud, nosotros hoy podemos hacer algo y no sabemos el alcance Amén. que puede tener. Amén. Siempre hagamos las cosas sabiendo que Dios es el que va a dar el fruto, más allá de lo que nos imaginamos. Porque la hermana Delia nunca se imaginó que yo iba a salir del país, aunque ella era el deseo, ¿no? Ajá. Pero pensó que iba a regresar. Nunca se imaginó que iba a terminar en Guatemala. Ajá. Y nunca se imaginó que hoy estaría aquí, con Ajá. ustedes en México. Mira, ella ya está en la presencia del Señor. Exacto. Yo creo que ya está entendiendo, Ujú. Señor, tú me permitiste el privilegio de hacer esto y esto y esto y esto. Claro. Y está teniendo todas estas Sí. reverberancias, Claro. ¿verdad? Todas estas consecuencias. Sí. Yo me acuerdo cuando estudiábamos con mi esposa aquí en Texas, en un seminario bíblico, aquí muy cerca de Monterrey. Nosotros le hablábamos a Delia que viniera a visitarnos, ¿no? ¿Y llegó alguna vez? Nunca pudo ¡Nunca! por su situación física, no podía. Tenía los recursos económicos, porque ella era una mujer pudiente, pero su estado de salud no le permitía. O sea, ella no podía salir, pero fue el medio para que yo saliera. Wow. Pero así nosotros en todo y lo que hacemos, quizás con un niño, quizás con otra persona, el alcance no lo sabemos. Dios sí lo sabe. Miren, la historia que leímos hoy al inicio Ujú. del samaritano que fue el único leproso que Ujú. regresó agradecido. Ajá. Ese samaritano no se imaginó que con esa actitud de agradecimiento, 2000 años después, en México Ujú. y en tantos En países, todo el mundo. en todo el mundo, Sí. se habla de su historia. Mira, ¿sabes qué me impresiona? Que no aparezca su nombre. Ah, interesante, ¿no? Es alguien anónimo, un Ajá. héroe anónimo, Sí, pero Sí. está teniendo sí, tal efecto claro. en las vidas de los cristianos en los últimos 2000 años. Sí, sí. Por eso, seamos agradecidos. Amén. Compartamos esa gratitud, digámosla, porque eso agrada a Dios y como tú decías hoy, glorifica a Dios Ujú, la gratitud. ujú. Y estoy pensando, Dios no es ingrato, ¿no? No. Dios no es ingrato. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a ser como el Señor quiere, su imagen en nosotros. Algo de su imagen es la gratitud. Mira, ahorita que dices Dios no es ingrato, Dios dice que si tú das tan siquiera un vaso de agua a alguien más, Ajá, Dios se va a encargar de recompensar ese hecho. ajá. O sea, eso Sí. es la gratitud de Dios en acción. Exacto. Pero hasta por dar un vaso de agua. Sí. ¿Cómo es posible que Dios Sí. esté buscando los detallitos más mínimos? Ujú. No digamos los detalles grandes como tu prima que organizaba para sostener a algún misionero. Claro. Los detalles mínimos. Exactamente. El corazón recompensador, galardonador de Dios, Ujú, ujú. está buscando esas ocasiones. Exacto. Walter,
tenemos que hacer un corte, pero ¿podrías tú explicarnos, enseñarnos de maneras en que podemos ser gratos, agradecidos? Regresamos a Eleva tu Visión para el final del programa. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz ni servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz ni servirle con valor. No importa luz o sombra, mi buen Jesús, Querido José, tú me preguntabas de algunas maneras prácticas de cómo podemos ser agradecidos en este mundo en el cual estamos. Quiero darles un par de ejemplos a usted que nos está escuchando y luego quiero leerles un texto en el libro de Hebreos, muy importante para nosotros, o voy a pedir aquí a José que lo lea en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Pero antes quiero darles unos consejos muy simples que usted puede hacer incluso ahora al terminar el programa. Porque a veces tomamos una decisión y decimos mañana lo hacemos y el mañana nunca llega. Entonces ahora, ya, al terminar el programa, algo que puede durar 15 segundos para que usted muestre el agradecimiento. Tan sencillo como decirle a alguien quizás que está viviendo con usted, su cónyuge, un papá, un hijo. Si usted está conviviendo con alguien, dígale algo de agradecimiento, una palabra de gratitud. Quizás alguien vive en una familia
no saludable, difícil, sufriendo algo, y usted dirá, el fulano no se merece que le agradezca nada. Bueno, quizás nosotros tampoco merecemos la gratitud o que Dios nos dé algo, ¿no? Pero piense en algo y dele gracias, dígale gracias. Fíjate, Walter, que recientemente un hermano vino a compartir aquí a la iglesia con nosotros. Y quiero, si nuestros oyentes no han oído ese mensaje, se llama ¿a qué hora oras? Y al final de ese mensaje llegamos a una conclusión. Tenemos que apuntar, anotar qué es lo que necesitamos hacer. Y yo quiero que cada quien anote, cada uno que escuche esto, que cada quien anote en su agenda, en su teléfono, en donde sea, y ponga ahí, debo darle gracias a Exacto. fulano. Sí. ¿Verdad? O ya sea cuenta si manda un WhatsApp o Sí, un Signal, exacto. no tiene que Dele ser gracias. en persona. No tiene que ser en persona. Una llamada de teléfono. Si su mamá hizo hoy la comida, dígale, mami, gracias por la comida. Amén. Sí, Amén. aunque quizás no le gustó mucho, pero la preparó y fue lo que tenía. Amén. Quizás era su esposa. Lavó la ropa, dígale gracias por lavarme la ropa. Amén. Quizás su esposo hizo un trabajo, dígale gracias, porque a veces la vida pasa y no decimos gracias por algo. Y la gratitud tiene un gran efecto también en lo psicológico. Aumenta el valor de una persona. Tan importante. Usted puede decirle gracias por un mensaje de texto o por un WhatsApp a un amigo, a un hermano de la iglesia. Quizás alguien hizo algo por usted en su trabajo. Usted no tenía cómo regresar a su casa porque no había buses o se le rompió el vehículo, su automóvil, y alguien lo llevó a su casa. Dígale gracias. Quiero hacer un paréntesis y preguntarle, José David, nuestro ingeniero de sonido esta tarde, ¿ya anotaste en tu teléfono, debo dar gracias? En este momento lo está haciendo. Muy Yo bien. ya lo anoté. Sí, aquí estoy viendo. Debo dar gracias. A alguien, ¿no? Puede hacerle un llamado telefónico a alguien. O puede darle, o comprar una tarjeta de agradecimiento. El otro día, una familia en la iglesia, lo cual hoy no se ve tanto porque es todo más electrónico, ¿no? Una familia compró una tarjeta y decía, gracias, pastor. Qué bonito, ¿no? A veces son quejas lo que uno recibe, ¿no? Qué lindo. Pero una gratitud tan sencillo. Todavía me acuerdo. Decía, gracias, pastor, por preparar los sermones que edifican mi vida. Qué bendición. Llegando a mi casa le voy a escribir a mi pastor. ¿Sí? Sí. 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 Muy bien. Usted puede ser agradecido también cuando ora esta noche o mañana. Diga a Dios, gracias Dios por esto o por lo otro. Amén. O te doy gracias porque me permitiste conocer a fulano que bendijo mi vida. En fin, tantas cosas. Pero antes de terminar, José, no quiero que terminemos sin leer Hebreos 12:28. Nos va a animar a ser agradecidos. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sí. José, estimado oyente, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida eterna, entonces seamos agradecidos con Dios, porque es el mayor regalo que alguien puede recibir. Si alguno de ustedes no tiene a Cristo, acepte la obra de Cristo para salvación. Eso es lo mejor, el mejor regalo. Amén. Y eso nos va a ayudar a ser agradecidos, porque tenemos lo mejor, que es la vida eterna. Pues mira, ya tenemos que ir terminando, pero quiero dar gracias a muchas personas. A la hermana Alfonsina, tu esposa, a tus 3 hijos y a toda tu congregación por haberte permitido venir a Monterrey y bendecirnos. Bueno, gracias a ellos y también a ti y a tu iglesia por aceptarme estar aquí con ustedes. Es una bendición. Igualmente. Walter, que Dios te use Amén. mucho a donde quiera que te lleve. Amén, amén. Gracias. Igualmente. Gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención.
Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.